Bueno, chicos, pero antes de socializar, ¿cómo lo sintieron? ¿Cómo vieron este quiz? ¿Qué tal les pareció? ¿Muy difícil? ¿Qué tal? Ok, chicos, pues bueno, lo que pasa con la temática en sociales es que, a ver, sociales en la Universidad Nacional suele ser así, o sea, preguntas a veces muy concretas, pero digamos que si ustedes tienen, digamos, una buena base, pues no llegan a ser difíciles. De pronto lo que se complica en sociales a veces es que, digamos, eh, a veces ponen, digamos, un texto, ¿no? O sea, parece como un análisis textual 2.0 que se despega un poquito, digamos, de lo que es, digamos, no sé, las preguntas de historia y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, aplica nuevamente, digamos, lo que es la comprensión lectora y ustedes cómo interpretarían ciertos escenarios, ¿no? Pero pues digamos que esas son preguntas más que van relacionadas con el contexto colombiano, entonces son más puntuales y si entienden eso, pues ya digamos que tienen una partecita y algo que les puede ayudar mucho en ese componente, ¿no? Sí, o sea, básicamente eso, o sea, digamos que entender esa parte, o sea, no es memorizarse, digamos, super fechas así a la loca, digamos, datos muy específicos, digamos que Bolívar, ¿qué ropa llevaba vestido tal día? Sino, digamos, el contexto muy general de lo que sucedía y pasaba en ese momento. Obvio, pues digamos que uno, digamos, tiene que tener un cierto contexto, digamos, en el momento, digamos, del año. O sea, no fue, por ejemplo, no podemos hablar de Bolívar y relacionarlo, yo qué sé, con el Bogotazo. O sea, hay muchos años de diferencia entre un suceso y el otro. Pero desde que más o menos tengan esa idea clara, pues sí, digamos, esa parte ya lo dominan bien. Ya lo otro sería que ustedes reforzaran, digamos, la parte de lectura crítica y cómo ustedes interpretan cierta cosa. O sea, el escenario, digamos, que ustedes les ponen, digamos, de no sé, sucede un caso de, no sé, violación. ¿Ustedes cómo interpretarían eso? ¿Qué caso sucedería así? ¿Qué procedimiento sucedería? Y pues ya ese tipo de preguntas, pero eso ya digamos que lo vamos a ver más adelante. Ahorita digamos que nos enfocamos un poco más es en el apartado de historia. Entonces, pues no sé si Sara quiere empezar, digamos, socializando o las primeras preguntas, ¿no? Iniciemos entonces. Bueno, tenemos. Ay, ¿dónde como esto? Muchachos, ignoren las fallas técnicas. Listo. La primera expedición de Alonso de Ojeda al Nuevo Mundo estuvo motivada en el año y digamos que por qué suceso. Entonces nos ponen A porque hacía parte de la expedición del primer viaje de Colón debido a que era parte del grupo de consejeros de los Reyes Católicos en 1492. B debido a los deseos de los Reyes Católicos de enviarlo a traer preso a Colón 1496. C. Debido a los deseos de los reyes católicos de comprobar la veracidad de los informes de Colón en 1499 y D. Porque hacía parte de la expedición de conquista al Darién por órdenes de los reyes católicos en 1502. Bueno, sabemos que Cristóbal Colón hizo tres viajes en específico, o sea, hizo varios viajes, ¿verdad? El primero fue en 1492 y él, digamos que en su momento convenció a reyes católicos para financiar su viaje, ¿verdad? Pero pues, o sea, no se tenía como una veracidad de que realmente esas tierras existen, ¿verdad? De hecho, Colón, ¿verdad? Murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Entonces, lo que fue Alonso de Ojeda viaja
de nuevo, debido a los deseos de los reyes católicos de comprobar la veracidad de los informes de Colón, a ver si es que esas tierras que él dice que existen, de verdad existen. Entonces, importante eso, que Alonso de Ojeda hace ese viaje debido a los deseos de los reyes católicos, de comprobar si todo lo que decía, lo que había dicho Colón de esas nuevas tierras era cierto. Entonces, felicidades a los que respondieron bien, bastante respondieron bien esa pregunta. Listo. 2. Él o los cartógrafos famosos que colaboraron a Alonso de Ojeda en sus viajes fueron: 1. Américo Vespucio. 2. Juan de la Cosa. 3. Pedro Álvarez Cabral. Entonces sabemos que entre los cartógrafos, ¿verdad?, que colaboraron en todo eso, como en esos viajes que hizo Alonso Ojeda a confirmar como la veracidad de esas tierras, participaron también Américo Vespucio y Juan de la Cosa. De hecho, sabemos que Juan de la Cosa dibujó el primer mapa en donde aparece América. Entonces, digamos que esa es una pregunta bastante concreta y específica, pero entre los personajes y cartógrafos importantes estuvieron Américo Vespucio y Juan de la Cosa. Entonces, para que lo tengan ahí. Y recordar que Juan de la Cosa también es bastante importante porque fue quien dibujó el primer mapa en el que aparece América. Entonces, tener eso en cuenta. Tercera pregunta. Tenemos en el virreinato de la Nueva Granada incluyó inicialmente los territorios de. Como sabemos, el virreinato de la Nueva Granada estuvo formado por los territorios de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Y sabemos que ese virreinato, ¿verdad?, de la Nueva Granada se crea para tener como mayor orden sobre las tierras en América. Digamos que se crearon otros virreinatos, se habían creado otros antes, pero el virreinato de la Nueva Granada se crea con el objetivo de tener un control, sobre todo en Sudamérica. Entonces, tener importante eso: Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Igualmente, chicos, digamos, en este tipo de pregunta, pues es fácilmente descartable porque, pues digamos que ustedes tienen más o menos o sea, cómo es el mapa de América, pues han de dar cuenta que, digamos, no sé, o sea, no tiene mucho sentido, digamos, situar a Colombia al lado de Paraguay, Argentina y Uruguay, o sea, hay mucha distancia. O, por ejemplo, situar a Colombia cercano de Bolivia. O sea, si ustedes más o menos tienen relación, digamos, de lo que son los países que conforman la Nueva Granada y cómo está el mapa de América, pues ya podrían situar qué países están más pegados y con eso relacionar cuáles son los que lo conformaron. Muchas gracias, profe. Tenemos cuarta pregunta. El virreinato establecido en América por la corona española, el primer virreinato establecido en América por la corona española tenemos A, Virreinato del Perú en 1534, B, Virreinato de la Nueva España en 1535, Virreinato del Río de la Plata y Virreinato de la Nueva Granada. Entonces sabemos, ¿verdad?, que el primer virreinato que se crea es el Virreinato de la Nueva España en 1535 y que de hecho ese virreinato tuvo sede en lo que fue México, en las ruinas de Tenochtitlán, de hecho, en específico. Entonces, el primer virreinato que se crea es el Virreinato de la Nueva España con sede en México. Ya luego, cuando realicemos la clase de Historia de Colombia, vamos a hablar de los demás virreinatos y cómo fueron surgiendo, pero pues ahorita como socializando muy puntual las preguntas, ¿verdad? Bueno, aquí los comentarios. Bueno, chicas, después leeremos sus comentarios. De todas maneras, de verdad que muchísimas gracias a todos por estar aquí, por confiar en nosotros. Saben que, verdad, ninguno es profe, estamos todos aprendiendo juntos y pues es muy bonito que podamos aprender todos juntos de la mano. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la capital del Virreinato de la Nueva Granada? Aquí fue algunos que me decían como que ponían Santa Fe y les parecía incorrecto, no sé. No sé si hubo un error ahí con el quiz, pero en efecto,
el virreinato de la Nueva Granada tuvo sede en lo que fue Santa Fe. Entonces, ahí los veo muy bien, chicos. La patria boba de 1810 a 1816 se caracterizó por, entonces tenemos A, la unión entre provincias frente a España; B, el dominio británico sobre la Nueva Granada; C, consolidación del poder de Bolívar; y D, la guerra civil entre centralistas y federalistas. Entonces, como sabemos, ¿verdad? La patria boba fue un espacio en la historia de 1810 a 1816 y fue un conflicto sobre todo entre centralistas y federalistas. Digamos que en ese momento, en ese proceso como de independencia, se tenía mucho como la idea de, bueno, vamos a lograr esa independencia, pero ya el momento como de realizarse era muy complicado. Entonces, digamos de que habían los centralistas, ¿verdad?, que querían como lo que era cierto control en lo que era, por ejemplo, la capital con sede en Bogotá, ¿verdad? Y por otra parte estaban los federalistas que creían que debía haber un dominio en cada provincia y que cada provincia debería tener como sus propias reglas. Entonces estaba esa lucha entre centralistas y federalistas, lo que consideraban de que era importante que se tuviera como fuerte, ¿verdad?, en Santa Fe, Bogotá, y los federalistas que querían como el dominio de las demás provincias. No sé, profe Didier, si quieres agregar algo más. No, Saris, pues sí, básicamente se trata de eso y, o sea, tener en cuenta que la patria boba, pues sí, es principalmente la lucha entre centralistas y federalistas y saber que, digamos que, bueno, lo que es Bolívar, Santander y ese lado, pues era el sector centralista y eh, Camilo, ¿qué? El padre guerrillero, ¿cómo era? Camilo, No creo recuerdo. que, creo que el apellido, Torres. Camilo Torres, era pues el lado federalista, que pues de hecho, digamos, bueno, pues hay un librito muy bueno, que no sé si les gustaría leerlo o algo así, pero pues entender un poco más el contexto colombiano, es para que se acabe la vaina. Entonces, pues digamos que también se pone un poco de debate en eso, digamos de si realmente fue buena idea hacer Colombia un país centralista, porque pues digamos que parte de lo que está a favor y tal vez en contra de Colombia es como tanta diversidad que al Uh-huh. final no nos une. Entonces, si digamos la idea de ser estados federalistas que cada uno dependiera de sí mismo, Uh-huh. era, no sé, de pronto la solución para que Colombia no estuviera tan desigual. Sí. Pero bueno, eso es otro tema. Okay. Ya, aquí vamos a abrir debate, muchachos. Acá vamos un debate durísimo. Pero bueno, ahí tienen la recomendación. Tenemos. ¿Qué evento marcó el inicio de la violencia en Colombia? Tenemos A, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán; B, la marcha del silencio; C, la novena panamericana, la conferencia; y la formación de los chulavitas. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que el inicio de la época de violencia se da con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, ¿verdad? También con eso se da lo que sería el Bogotazo, ¿verdad? Justamente ocurren como esos sucesos seguidos, ¿verdad? Y sabemos que Jorge Eliezer Gaitán era un líder popular del Partido Liberal, ¿verdad? Y era candidato a la presidencia. Y que, digamos, estaba muy del lado como del pueblo, defensor de los pobres, y pues en su momento la gente lo quería mucho, lo apreciaba mucho, y su muerte, ¿verdad?, fue lo que marcó el inicio de la época de violencia en Colombia. Entonces, ahí tenemos esa preguntita. Tenemos 13. El Frente Nacional de 1958 a 1974 consistió en una dictadura militar compartida por liberales y conservadores. B, un acuerdo para alternar la presidencia entre liberales y conservadores. C, la prohibición de
partidos políticos y la dependencia política de cada departamento. Entonces sabemos, ¿verdad?, que el Frente Nacional es un acuerdo para alternar la presidencia entre liberales y conservadores. Y vamos a ver, ¿verdad?, en historia de Colombia, que durante todo ese proceso, digamos que se dan también como distintas creaciones de constituciones, digamos, de que en un momento tuvo la parte conservadora el poder, luego lo tuvo el liberal. Entonces justamente el Frente Nacional, ¿verdad?, es un acuerdo que se pacta entre liberales y conservadores para turnarse el poder presidencial cada 4 años, también compartiendo lo que eran cargos en el Estado, tratando de frenar lo que era esa guerra, ¿verdad? Esa guerra civil, porque pues se venía desde todos esos conflictos, ¿verdad? La época de violencia, todo eso, digamos que se trata como de frenar todo eso junto con el Frente Nacional, que después vamos a ver en clase de Colombia que, eh, digamos, fue algo importante, pero pues también luego tuvo varias consecuencias lo que fue el Frente Nacional. Entonces lo vamos a ver más a profundo en la clase. Igual, chicos, o sea, en este punto, pues de pronto, o sea, un dato no menor es que digamos que el Frente Nacional empieza, o sea, literalmente, es la de, toma el poder Rojas Pinilla, Uh -huh. sucede ese periodo de tiempo donde llegan, digamos, 4 presidentes, se van turnando el poder, Uh -huh. y a lo último, cuando ya llega, digamos, el robo del 70, que pues él toma el poder Misael Pastrana, digamos que hasta ese punto ya, hasta ahí llega la hegemonía del Frente Nacional, ¿no? Pero pues se suponía que, digamos, en el momento la idea era buscar Uh -huh. un poco eliminar con la violencia en Colombia, ¿no? Uh -huh. Pero pues Pero al no. contrario, o sea, después del 70, pues se le roban las elecciones a, a Rojas Pinilla, y pues ahí comienzan a formarse las guerrillas. Aunque bueno, las guerrillas ya se están formando desde antes con el vandalismo, Uh pero -huh. pues como tal, por ejemplo, digamos, el M19 se forma desde ese punto, ¿no? Entonces, Uh -huh. pues, sí, como que no se hizo mucho. Sí. Bueno, continuamos. El levantamiento de los comuneros en 1781 en el Virreinato de la Nueva Granada tuvo como causa principal. Entonces tenemos A, el monopolio del comercio de tabaco y aguardiente; B, la prohibición del trabajo indígena; C, la abolición de la esclavitud; y D, el establecimiento de un gobierno criollo. La insurrección de los comuneros, si lo recordamos, es como uno de los primeros, de las primeras rebeliones populares que se tiene en el país, ¿verdad? Y es un movimiento que se llevó en la región del Socorro. Digamos que las causas más importantes fue el aumento de los impuestos. Digamos que en ese momento la corona era quien tenía como el poder sobre todo, y se le tenían impuestos muy altos a lo que era la sal, el tabaco, el aguardiente, y muy pocos, sobre todo los peninsulares, los españoles nacidos en España, tenían como el control de lo que era la economía. Entonces, el levantamiento de los comuneros, o la insurrección de los comuneros, es justamente eso, un descontento frente al comercio, ¿verdad? Como a esos impuestos tan altos que se le habían impuesto a lo que era el tabaco, el aguardiente y a otros elementos. Y vamos también a ver en clase que digamos que ese inicio de lo que fue la insurrección de los comuneros se da con la muerte de lo que fue el líder principal de la insurrección de los comuneros, que fue José Antonio Galán. Entonces, vamos a verlo en clase más a profundidad. Sí tenía más privilegios que los españoles nacidos en América, sí. De hecho, o sea, es un poco como hipócrita, porque los criollos, o sea, ellos empiezan, o sea, en un principio es como una rebelión popular. Y luego los criollos se unen a lo que era la insurrección de los comuneros, porque ellos no tenían los mismos privilegios que tenían los españoles nacidos en España. Entonces, son como, no sé, ellos estaban como tratando de abrir una lucha, pero era porque ellos no tenían los mismos privilegios, sino tanto porque hubiera una igualdad. Entonces, es curioso eso.
Sí apoyaban la rebelión por conveniencia, en efecto, Carlos. La batalla de Boyacá, decisiva para la independencia de Colombia, se libró en, tenemos 1810, 1816, 1819 y 1821. Entonces sabemos, ¿verdad?, que la batalla de Boyacá se da en 1819. Me preocupa esas 41 personas que dijeron 1821. Pero sí, ¿verdad? Sabemos que todo lo que fue el proceso de nuestra independencia fue un proceso bastante largo, pero digamos que se da como ese inicio de lo que fue la independencia en 1819, ¿verdad? Se da ese inicio con la batalla de Boyacá el 7 de agosto, que de hecho hace unos días se cumplieron años de ese suceso, ¿verdad? Y sí, la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 fue como eh, lo que marcó o fue la batalla decisiva para la independencia de Colombia. Dice, el puente de Boyacá no es tan impresionante como lo pintan. Sí, o sea, creo que muchos lugares, o sea, no son importantes como tanto por la belleza de cómo sean, sino por la importancia histórica que tuvieron y pues entre ellos está el puente de Boyacá, entonces es más importante como por esa historia que tuvo. O sea, chicos, de por sí tengan en cuenta que la historia de independencia de Colombia no es que sea muy buena. O sea, recordemos Sí. que empieza que es por un florero. O sea, no es que sea como que, uff, no, mejor dicho, la super excusa para tener una independencia, ¿no? Mm, Pero, o sea, así se va dando. Y realmente yo siento que la independencia real de Colombia sí se da en, 1819 con la batalla de Boyacá. sí. Porque, o sea, cuando se dio, digamos, lo de el florero de Llorente, Ujú, pues, o sea, de poco nada sirvió porque después hubo la reconquista y sí, ujú. O sea, nuestra independencia fue un proceso muy largo, muchachos. Sí, 10 años. Se dieron machete por no triste florear, algo así. Yo digo que somos, o sea, literalmente los más ardidos. Por un florero armamos tremendo show. Pero bueno, tenemos el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, desencadenó. Tenemos el Frente Nacional, B, el Bogotazo, C, la creación de las guerrillas comuneras y comunistas y de el golpe militar de Rojas Pinilla. Entonces, como lo vimos ahorita, ¿verdad? En una pregunta anterior, la época de violencia, entonces el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 desata lo que fue el Bogotazo. Como sabemos, ¿verdad? Él era un candidato a la presidencia, bastante importante, ¿verdad? Y justamente cuando se da la noticia de su muerte, mejor dicho, muchachos, eso, Bogotá se volvió el caos. Eso, mejor dicho, todo el mundo con cuchillo, con machete, gente armada, incendio, mejor dicho, se armó el despelote en Bogotá. Y digamos de que ese suceso se le llama el Bogotazo. Y con eso se marca el inicio de lo que fue la época de violencia en Colombia. Entonces, eso es importante. ¿Recomiendan algún video que explique la historia de Colombia completa? Mañana se los mando. Mañana se los mando. Y fue para le prestar uf, al... ¿sabes qué? Hay una nena en YouTube que se Ujú. llama Andrea Chilito. Uy, esa vieja, uf, los videos re top. Esa vieja sí sabe hablar de la historia de Colombia. Entonces, nada, chicos, recomendadísima. Anotado, anotado, muchachos. Pasa el nombre.
Una vez me habían dicho por ahí que capturaron al asesino de Gaita, pero en realidad solo era una persona X que agarraron. Pues en realidad no se sabe, o sea, hay muchas teorías a lo largo de su muerte y muchas personas, de hecho, se me olvida el nombre como de la persona que acusaron públicamente de haberlo hecho, pero pues Juan hay Roa. muchas teorías. Sí, Se, y no sé. se supone que el que lo mató fue Juan Roa. Ok. Entonces, la pérdida de Panamá en 1903 se relaciona directamente con A. El Tratado de Gerranjay y la intervención de Estados Unidos. B. La guerra con Ecuador. C. El tratado con Francia sobre el canal. Y D. La guerra de los 1000 días. Bueno, eso es cierto, ¿verdad? Quienes votaron por ahí. La guerra de los 1000 días da como consecuencia un poco lo que fue la separación de Panamá, porque pues el país estaba bastante afectado tanto económicamente, de manera militar, ¿verdad? Justamente cuando se da como todo ese proceso, pero en sí esa separación se da porque en su momento, ¿verdad? Estados Unidos quería construir un canal interoceánico y negocian con Colombia el Tratado de Gerranjay. Pero resulta pasa y acontece que el Senado de Colombia lo rechaza porque iban a pagar muy poco, o sea, absolutamente todo el crédito se lo iba a llevar Estados Unidos. Entonces, básicamente Colombia dijo, no, no vamos a apoyar esto. Rechazan, ¿verdad?, lo que es la construcción de el canal y eh, Estados Unidos luego se siente traicionado, ¿verdad? Y apoya lo que fue a Panamá su independencia. Apoya a Panamá su independencia y dicen, los colombianos no quisieron, no, vamos a ayudar a que estos se separen. Y ahí se da lo que es, digamos, ese inicio del Tratado de Gerranjay que se firma en principio con Colombia, que se rechaza y luego se ve lo que es la intervención de Estados Unidos, ¿verdad? Porque eh, apoya militarmente a Panamá para que se separen. Entonces, tenemos eso. Alguien está guardando las preguntas. Si quieren, pues, o sea, estas preguntas van a estar armadas en un taller, entonces, pues, con el pasar de los días vamos a estar como organizándoles las preguntas para que las tengan por ahí presente en un taller. Los gringos como raro me... Es cierto, los gringos se meten en todo, muchachos, en todo. No, o sea, se metieron en la Primera Guerra Mundial, muchachos también se metieron, nadie los había llamado y llegaron ahí, no, o sea, los gringos se meten en todo, muchachos. Pero bueno, esa es otra historia para clase de edad moderna. Durante la colonización española, el sistema de encomienda consistía en A. Asignar tierras comunales a los indígenas. B. Asignar indígenas a un encomendero para su trabajo y evangelización. C. Establecer monopolios comerciales y D. Conceder títulos nobiliarios a criollos. Entonces, en efecto, el sistema llamado como encomienda fue asignar indígenas a un encomendero para su trabajo y evangelización. Cuando los españoles llegan, digamos de que, bueno, o sea, los indígenas tenían su organización, todo eso, pero ellos veían a los indígenas como si fueran niños. Ellos veían a los indígenas como si fueran niños que debían educarse, entre comillas, porque tenían otra lengua, tenían otras costumbres, ¿verdad? Y lo que se llamó la encomienda fue de que justamente eso, se le asignaba un grupo de indígenas a un español, ¿verdad? Para que en su entre comillas, muy entre comillas, se evangelizara y se instruyera, ¿verdad?, lo que eran los indígenas en la religión católica y en el español. Obviamente sabemos que eso no pasó así, porque justamente lo que hacían esos encomendados era maltratar a los indígenas o imponerles trabajos muy forzados y trabajos completamente inhumanos. Entonces, digamos de que según ellos, fue un trabajo de evangelización de los indígenas, pero pues sabemos, ¿verdad?, que hay muchas cosas detrás de eso. Esclavitud, sí, señor. Dinos, Laura. Profe, qué pena, es que ahorita hablaste de lo de la evangelización y pues quería hacer un aporte de algo que yo sé. Eh, digamos, las dos grandes potencias europeas que colonizaron América en el descubrimiento fueron, pues ya sabemos que
España y posteriormente Inglaterra, ¿sí? Algo curioso de la forma de ver de los españoles y los ingleses a los nativoamericanos es que los españoles, o sea, ambos eran racistas, obviamente, pero los españoles los veían como seres inferiores que tenían que hacer evolucionar y de ahí sale el término mejorar la raza. Entonces, las personas de menor estrato españoles que venían a América, los como que los cruzaban de manera muy vulgar, para decirlo, con los nativos americanos para mejorar la raza. En cambio, los ingleses los veían también como seres inferiores, pero en vez de, o sea, en vez de mezclarse con ellos, los exterminaban. Por eso, en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá, los nativos americanos son casi nulos, casi inexistentes, y también es por eso que antes de pues que ya empezara el tema de la migración, hace más o menos por atrás como 2 siglos, siglo y medio, en Estados Unidos solo se veían o personas blancas o personas negras, no se veían personas mestizas porque no había ascendencia indígena en Estados Unidos. Digamos, las personas que tú ves morenas que son estadounidenses o canadienses, en algún lugar de sus genes tienen ascendencia latinoamericana. De hecho, si no estoy mal, los veían como, aquí nos veían como una enfermedad que había que curar y por eso es que hacían cruces y nos miraban y decían, uy, este salió más blanco, entonces estamos curando la enfermedad, estamos curando esa enfermedad. Y también faltó una potencia que también vino a colonizar porque fueron más que todo tres. Y la que faltó fue Portugal, que ya, Eso, Portugal, sí. esa fue la que Entonces, fueron sí, tres. y un poquito de Francia en Canadá y lo que es la Guayana francesa. Ah, Pero esos vinieron como más después y como con inversiones y todo eso, pero después de sí, la revolución y no, todo eso. sí. Pues esa era la parte que quería hacer. Me parecía muy interesante eso de que pues el racismo que tenían los ingleses y los españoles era ligeramente diferente. Tenía una diferencia. Ellos exterminaron a los nativos del norte de América. Ya, era eso. Uy, oye, muy buen dato, un gran aporte. Y muchísimas gracias por esos Y aportes. muchas Y gracias. saben, como Chicos, siempre lo se me olvidaba decimos, mencionar eso. sí, Pues sí, yo sé que somos muchos acá, pero si ustedes tienen así aportes, sus vainas, o sea, tengan en cuenta que esta clase la hacemos entre todos. Entonces, nada, pues aprovechen, hablen, dialoguen, cuenten sus cosas. sí, chicos, estamos todos aprendiendo juntos. Muchas gracias, Laura, por ese aporte. Bueno, continuemos. ¿Cuál fue la primera ciudad fundada por los españoles en el territorio colombiano que perdura hasta hoy? Entonces, tenemos A, Tunja, B, Cartagena de Indias, C, Popayán y D, Santa Marta. Entonces sabemos, ¿verdad?, que la primera ciudad fundada es Santa Marta. Santa Marta se funda en lo que fue en 1525, entonces es la más antigua, la ciudad más antigua de Colombia. Bueno, tenemos otra pregunta, lo que fue la separación de Panamá. Entonces tenemos la separación de Panamá en 1903 fue facilitada por el apoyo militar de Estados Unidos, B, el reconocimiento de Francia, C, un tratado firmado con España y D, la alianza con Ecuador. Entonces, ¿verdad? Como lo dijimos ahorita, la separación de Panamá se da en 1903 justamente con ese apoyo militar de Estados Unidos. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Recordemos por qué sucedió esto. Esto sucedió porque los Estados Unidos le dijo al presidente, veo, mijo, le voy a dar cierto dinero para que construir el canal de Panamá. Y el presidente como bobito dijo, listo, no, incluso no me págueme muy poquito, yo con cualquier cosa me conformo. Entonces, cuando el presidente llegó a los senadores le dijo, veo, mijo, ¿usted qué está haciendo? ¿Va a mandar a la mierda el país? Entonces le dijeron no, entonces le negaron el proyecto al presidente
y el presidente le dijo no a Estados Unidos y Estados Unidos se emputó al ver que en primer lugar le dijeron sí y después no. Y también porque Estados Unidos necesitaba sí o sí, quería sí o sí ese canal para él solo y a sacarle mucha riqueza sin meterle tanto dinero. Entonces, literalmente Estados Unidos le fue metiendo ideas a Panamá y como nosotros teníamos abandonado a Panamá debido a la guerra que habíamos estado en la guerra de los 1000 días y cuando salimos estábamos debilitados, estábamos como vos aguardando rencor entre conservadores y liberales y pues literalmente perdimos a Panamá por pelearnos entre nosotros. Dinos, Elam. Yo había leído que una de las razones que fue también detonante importante fue, por así decirlo, el abandono que le teníamos hacia esa región gracias al tapón del Darién. Este es una selva enorme, gigantesca, por la que no se podían construir caminos, sino que todo se hacía de manera marítima. No, de hecho es más una excusa porque literalmente Colombia hoy en día también tiene muchos sectores abandonados. Entonces no es un problema que digamos muy antiguo, es un problema que llevamos desde hace mucho tiempo, el abandono de regiones alejadas de Colombia. Ay, hombre, no hablen del Chocó, que me da como cosa en mi corazón, Dios mío. Es que, chicos, bueno, sí, o sea, lo que dicen es verdad. Y nuevamente, o sea, hablando del tema de centralismo, de federalismo, pues habla mucho de eso. Es que en verdad, digamos que Colombia, al afán de, digamos, de ser un país tan centralista, excluye muchos departamentos y mucha tierra fuera, digamos, de lo que, por ejemplo, es Bogotá y los departamentos más centrales, ¿no? O sea, digamos que yo pongo el ejemplo del Chocó, pero es que el Chocó literalmente es una mina de oro. O sea, la riqueza que hay en el Chocó es inmensa, pero pues Colombia no hace pues nada con eso. Y digamos que no hablemos de otros departamentos aún más abandonados. Por ejemplo, yo no sé, yo le pregunto a alguno de ustedes, venga, ¿qué pasa en Baupés? Y seguramente nadie sabe qué sucede por allá, más allá de la gente que lo habita. Uy, el Amazonas, por ejemplo, o sea, no, o sea, digamos que el gran problema de Colombia es eso, o sea, que en verdad deja de lado mucha tierra y muchas personas y mucho, y digamos que no sé, principalmente la gente que vive en Bogotá, pues ustedes sabrán que nosotros vivimos básicamente en una burbuja. O sea, nosotros no sabemos más allá, digamos, de lo que nos enteramos por ahí, pero desde que pues, no pasa en Bogotá, todo bien. Y yo siento que desde ahí Perdón nace un por decir poquito. algo. Dale, habla. Aquí estamos para Gracias. cotorrearlo. Pues sí, o sea, a veces aquí en Colombia hacemos como que cosas raras. O sea, no puedo decir qué pasó en ese tiempo porque pues ninguna de aquí pues estaba en ese momento, ¿sí? Pero lo que sí se sabe por la historia, por lo que se ha contado, es sobre la separación por parte, bueno, lo que me cuenta mi abuela, porque mi abuela es del Chocó, ha vivido mucho tiempo en el Chocó, y ella estuvo en la parte de toda esa separación, ya que mi abuela es de la parte del norte del Chocó, ya llegando literal a la selva, y, y ella me cuenta que antes era más complicado llegar, digamos, por decirlo así, a la parte de la civilización de Colombia. ¿Por qué? Porque es que toca pasar el mar abierto y para pasar el mar abierto tienen que pasar unas 2 horas. En ese tiempo eran más porque tenían que pasar que los lagos, que tenían que pasar ciertas cosas y eran casi 2 días para poder llegar, digámoslo, por decirlo así, a la civilización o a Colombia. Vamos a decirlo así. Para llegar a Colombia tenían que durar 2 días por máximo para poder llegar a Turbo, que es la parte donde uno puede entrar al Chocó. Ahí uno puede encontrar, digamos, las pangas para poder llegar a ciertas partes del Chocó. Entonces lo que pasaba, me decía mi abuela, viendo la oportunidad que les estaba dando Estados Unidos de poder hacer como que el cosito, no me acuerdo cómo se llama, eh,
y Colombia no lo quería aceptar porque en ese tiempo Colombia como que tenía ciertas divisiones. En ese momento estaba lo de la masacre bananeras, o sea, como que no se centralizaba en muchas partes de eso. En ese momento había muchas enfermedades también y como que no hacían nada, no mandaban recursos, entonces ellos que dijeron, vengan, o sea, si me están dando la oportunidad, yo por qué no la voy a recibir. Y la recibieron. Entonces, por eso, de cierta manera, también se independizaron, porque es que no llegaban recursos, no llevaban ciertos alimentos que se necesitaban y pues, o sea, Colombia sin hacer nada y los otros por allá muriéndose. ¿Por qué? Porque en ese momento había mucha plaga de un sapo que es muy, muy riesgoso, o sea, en el sentido de que mata en cuestión de segundos o de minutos a muchas personas. Entonces, como que llamaban y, o sea, mandaban cartas, en ese tiempo se mandaban cartas y como que no hacían nada, entonces dijeron, chao. Entonces, eso me lo cuenta mi abuela. Y yo se lo estoy contando como a mí me lo contaron. Por si acaso una aclaración es que la masacre de las bananeras no ocurrió en esa época, la masacre de las bananeras ocurrió en 1928 y la separación de Panamá ocurrió en 1903, por si acaso. Muchísimas gracias. Ay, los chicos del otro, una disculpa que los tengo como olvidados. Vamos a pasar el quiz. Tranquilos a los que no pudieron entrar. Se les va a organizar estas preguntas en un taller para que las tengan y puedan revisarlos también con más calma. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos por esos aportes. Continuemos. Entonces tenemos la Constitución de 1991 se aprobó durante la presidencia de, entonces tenemos A, Belisario Betancourt, B, Virgilio Barco, C, César Gaviria y D, Ernesto Samper. Entonces sabemos que lo que fue la Constitución de 1991 se aprueba durante la presidencia de César Gaviria y digamos de que en ese momento Colombia se encontraba como en una crisis política y social bastante fuerte por toda la época de violencia, por el mismo narcotráfico, en el poder que habían tenido, ¿verdad? Lo que era el cártel de Cali, el cártel de Medellín, ¿verdad? Había mucha desconfianza en las instituciones, ¿verdad? Y mucha corrupción. Y digamos que nace lo que fue un movimiento estudiantil llamado también la séptima papeleta. Entonces, digamos de que en su momento, cuando las personas iban a votar, ¿verdad? Y justamente por eso se tenían 6 papeletas y se añadió una séptima, por eso el nombre séptima papeleta, en el que se preguntaba si querían, ¿verdad?, que se hiciera ese cambio en la Constitución. Entonces, digamos que a la final se aprueba, ¿verdad? Y el 4 de julio de 1991 se da lo que es la Constitución de 1991. Sabemos que también fue muy importante porque digamos que fue la Constitución que nos reconoció como un Estado social de derecho, que nos reconoció también como un país pluriétnico y multicultural. Entonces, a raíz de lo que fue, sí es la actual Constitución, entonces a raíz de lo que fue ese cambio en la Constitución, se hicieron como esos reconocimientos. Entonces, ahí tenemos eso, la Constitución de 1991. Y ya, ya, ya terminamos la socialización. Dato curioso, ¿sabían que la Constitución de 1886 antes no se podía cambiar porque la propia Constitución decía, la Constitución no se puede cambiar? O sea, en la Constitución de ese entonces decía, la Constitución decía, no se puede cambiar. O sea, literalmente es como decir, este libro es verdadero, solo porque en el libro dice que es verdadero y ya. No, no, sin ningún argumento. Entonces, literalmente, eso fue el argumento que le dieron los senadores a los estudiantes de ese entonces que querían cambiar la constitución política, de que no se podía cambiar la constitución porque la constitución decía que no se podía cambiar. Pues no es tan diferente a lo que es en la actualidad, ¿no? No, en la actualidad hoy en día sí se puede cambiar. De hecho, si la constitución atenta contra ti, tú puedes pasar un referendo con firmas y todo eso
diciendo, o creo que haciendo un movimiento mal, no me acuerdo bien, de si la Constitución atenta contra uno de tus derechos fundamentales, tú puedes poner una tutela, o no me acuerdo bien, pero puedes hacer un movimiento donde pueda cambiar la Constitución si eso atenta contra ti, contra un derecho fundamental. Puedo, Igual, puedo poner un ejemplo con las bodas de los transgéneros, o digamos que si en la Constitución dice que los transgéneros no se pueden casar por ser transgéneros, entonces, y la propia Constitución dice que todas las personas deben ser respetadas por igual, entonces ahí se está atentando contra la Constitución o contra un derecho fundamental tuyo, entonces ahí tú la puedes mandar un movimiento para que los senadores tengan que mirar eso y cambiarlo. bueno, muchas gracias por esos aportes. De igual, también pues tenemos pendiente una clase de lo que es mecanismos de participación ciudadana. Vamos a ver cómo lo que fue el cambio de constitución, todos los cambios de constitución que hemos tenido hasta hoy, y vamos a ver cómo a profundidad lo que es la constitución de 1991. Entonces, tranquilo que vamos a ver todo eso.